Tenemos el gusto, el privilegio todos los jueves de contar con el maestro Alfonso Zárate, periodista. Él redacta, escribe su columna Los usos del poder, también los jueves en el diario El Universal. Es presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario, es una firma especializada en estrategia y comunicación política y colabora con nosotros, claro. Bienvenido, Alfonso, esta es tu casa como siempre. El privilegio es mío, Pepe. Alfonso, arranca el año electoral en este día y de aquí no para hasta que se celebre, lo decíamos con insistencia, la madre de todas las elecciones. Estamos hablando de nunca antes en la historia del país había habido tantas elecciones concurrentes. Hagamos cuentas. ¿Cuántos cargos de elección popular están en juego? Presidente de la República. Gobernaturas. 8 gobernaturas, a saber, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán y la titularidad de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. No por restar importancia a las demás elecciones, al contrario, todas lo son, todas tienen importancia, pero vamos, políticamente, sustantivamente, la Ciudad de México es lo más codiciado. ¿Cómo ves tú el siguiente camino para la Ciudad de México? La corcholatiza y la oposición, en fin. Yo creo que no solo tiene una enorme importancia intrínseca la capital de la República, sino que además la tiene muy importante para Andrés Manuel López Obrador, porque ha sido de muy buena manera el núcleo de su poder, porque la jefatura de gobierno le permitió una proyección y convertirlo prácticamente en una plataforma para aspirar a la presidencia de la República. Mismo caso de Claudia Sheinbaum. Mismo caso de Claudia Sheinbaum. Y además yo diría que a nivel internacional no es inusual que el alcalde de la capital, digamos de Francia, después pueda optar por ser presidente de Francia. Entonces le da una visibilidad a quien esté al mando impresionante, como no se la da a ninguno de los gobernadores de los estados. Y en las condiciones actuales, en donde la irrupción de Xóchitl Gálvez significó un cambio en el tablero político, que cambió la actitud del presidente de tranquilidad, de burla, respecto a que no había ningún desafío que le plantearan los 12 o 13 aspirantes y que hoy sienta que la elección no la tiene en la mano. La siguiente prioridad es la Ciudad de México, por todo lo que sabemos, porque es la sede de los poderes de la Unión, porque tiene una enorme concentración de ciudadanos electorales por sus recursos políticos, porque es sede de las grandes corporaciones. Es un padrón electoral enorme. Enorme. El segundo después del Estado de México. Solo después del Estado de México. Y después de la Ciudad de México sería Veracruz. Sí. En ese punto de vista estratégico demográfico es clave en lo político. Y entonces lo que tiene Morena en este momento es una figura que es fundadora de Morena, que ha sido alcaldesa 2 veces en Iztapalapa, Clara Brugada, que bueno, ya anunció que deja la alcaldía para inscribirse en la disputa, contienda, sí, claro. En la contienda, pero está también el caso del secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, que tiene muchos asegúnes, sin lugar a dudas, y más desde la perspectiva del gran elector. ¿Por qué? Bueno, pues porque está en un área que es la de la seguridad pública. Es decir, no es el secretario de Desarrollo Económico, no es el secretario de Hacienda, sino está en la parte dura de la seguridad pública y además estuvo de alguna manera, como casi todos los mandos policíacos en los sexenios anteriores, cercano a García Luna. Y bueno, como lo sabemos, hijo de Javier García Paniagua, su padre fue titular de la temible Dirección Federal de Seguridad, este organismo de inteligencia del Estado mexicano que tiene muchas historias, especialmente duras, sobre todo en la llamada Guerra Sucia en contra de la subversión. Y García Harfuch es también nieto del general García Barragán,
que fue el secretario de la Defensa en el 68, con Gustavo Díaz Ordaz. Entonces yo creo que hay elementos por los cuales el presidente no había querido en los meses anteriores que se considerara de alguna forma la aspiración de García Harfuch, pero están modificándolo en los últimos días. El periódico oficial, que es La Jornada, le dedicó una portada y una gran entrevista. La exclusiva se las dio a La Jornada. Se la dio a La Jornada. Entonces, en ese entorno de una candidata morenista con trayectoria fuerte como Clara Burgada, de un personaje como Omar García Harfuch, que tiene una simpatía superior a cualquier otro, la participación de Ricardo Monreal puede ser de nuevo una participación desangelada que lo lleve a una condición muy adversa. Lo que está viviendo además, el hecho de haber quedado en el último lugar en estas encuestas que organizó Morena, debe ser muy difícil para Ricardo porque lo deja abajo del Güero Velasco, abajo desde luego de Noroña y del propio Adán Augusto. Correcto. ¿Tú no le ves posibilidades entonces, políticamente hablando, a Ricardo Monreal para aspirar a una competencia en buenas condiciones para tratar de gobernar la Ciudad de México? Además, no hay que olvidar, no hay que dejar de considerar las posibilidades de los aspirantes del Frente Amplio por México o el Frente de Oposición, si es que lo va a haber para la Ciudad de México también. Así es, y que bueno, las elecciones intermedias partieron prácticamente a la ciudad. Entonces una parte opositora tiene el control de las alcaldías y la otra parte el oriente de Morena. Entonces es un fruto muy codiciado, pero digamos que va a reclamar un ejercicio enorme de inteligencia política y de recursos, pues para lograr que junto con la Presidencia de la República, Morena pueda quedarse con la Ciudad de México. De lo que pasó ayer, un rápido vistazo. Sí. ¿Cómo queda Ebrard? ¿Cuál es el reto de Sheinbaum? ¿Qué hará Marcelo? Brevemente. Bueno, lo primero que diría es que Marcelo Ebrard es un hombre de grandes talentos, es un político profesional, inteligente, culto y de resultados. Que si la decisión del gran elector, porque yo creo que nadie se engaña de que en realidad hubo un gran elector, que fue el presidente de la República, si la decisión del gran elector hubiera sido a partir de trayectoria y de merecimientos, habría sido Marcelo. Pero sabemos que son otros los factores, que además de lo de siempre, que es quién te garantiza la continuidad del proyecto, la protección a tu vida y a tus intereses, la lealtad, el presidente consideraba sencillez, honestidad, devoción al pueblo, y al final de cuentas la que estaba en su corazón era Claudia. De tal manera que Marcelo queda en segundo lugar. Hace un pataleo. Desde los tiempos del PRI se hablaba de que el perdedor tenía el derecho del pataleo, pero no tiene una alternativa, o si la tiene, amerita una reflexión. ¿Cuáles son los dos caminos que se le abren a Marcelo? El primer camino, si es que hay realmente una ruptura con enojo, sería acercarse al Frente Amplio por México. Es decir, esa sería la manera de hacerle daño a Morena. La otra, que es negociar con Movimiento Ciudadano una candidatura, sería representar un juego perverso en el cual Dante y él estarían simulando una candidatura que en el fondo lo que pretendería sería desgajar o quitarle apoyo al Frente Amplio por México. Xochitl Gálvez. Así es. Vamos a verlo el lunes, finalmente cuál es la decisión que tomó, pero me parece que desde el principio de este proceso, hace más de 2 años, quedó claro para quien quisiera verlo que el presidente tenía una candidata, que apoyó esa candidata de todas las maneras y que de todas las maneras nos dijo es Xochitl. Y la clase política morenista decodificó adecuadamente y lanzó la cargada de gobernadores, de legisladores, de moneros, etcétera. Entonces, me parece que cuando Marcelo en las últimas semanas se queja de irregularidades, pues
debió haberlo hecho 2 años atrás y no debió haber participado en el juego. Entonces, a mí me tuvo abre sus oportunidades de marcar las diferencias, absolutamente, las y de discordancias, la simetría. pero siempre lo vimos sumido, Sí. sumido a la disposición del Gran elector. gran elector de Palacio. ¿Y por qué, Pepe? Porque algunos se preguntarían, ¿por qué si desde un principio no tenía posibilidades, jugó Marcelo? Mi hipótesis es... La ingenuidad no cabe. No cabe así, no hay ingenuidad y menos en Marcelo. No, hombre. Entonces yo más bien lo que creo es que el conocedor de la historia debe haber recordado varios episodios, mencionaría solamente 2. Uno en el periodo de Miguel Alemán, en donde alguien que pudo haber sido su relevo y que era el secretario de Gobernación, Héctor Pérez Martínez, muere en el 3er año de gobierno en un avionazo. Y ese avionazo le permite al gobernador de Veracruz, Ruiz Cortines, ocupar gobernación y desde ahí construir su aspiración a la presidencia de la República. El otro es el asesinato de Luis Donaldo Colosio. El asesinato de Colosio de repente le abre una posibilidad a un tecnócrata gris como Ernesto Zedillo y se convierte en el candidato y en el presidente. Así que yo creo que el propio Marcelo ha de haber dicho, ¿y qué tal si el destino me plantea una posibilidad de que la candidata inspector del presidente se despeñe por una enfermedad paralizante, por la muerte, por X? Ahí estaría yo. Y en el momento en que se da cuenta de que eso ya no ocurrió y que la candidata es Claudia, en ese momento se abre su posibilidad de, ¿y ahora a dónde me voy? No hay forma de retenerlo en Morena, creo yo. ¿Por qué? Porque ya no tiene ningún incentivo para quedarse. Es decir, si se quedara, no va a ser ya el coordinador del Senado. Imagínate que Claudia aceptara que su coordinador fuera un hombre como Marcelo Ebrard, que le jugaría las contras, o que fuera integrante del gabinete. Claro que no. Entonces, ¿qué le queda a Marcelo sino buscar otras opciones fuera de Morena? Y a lo mejor fuera del país, ¿eh? Claro, bueno, esa sería la otra. Un exilio dorado en París, imagínate. Nuevamente. Nuevamente. Muchas gracias. Gracias, Alfonso, como siempre. Es un gusto tenerte los jueves. Muchas gracias. Y cuando quieras. Vámonos a una pausa breve y volvemos con usted.